Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios porque cada día se estrena su amor, su bondad hacia cada uno de nosotros. Vamos a orar para poner todo en las manos de Él. Amado Padre que estás en gloria, nos presentamos delante de tu trono, rogándote que seas tú quien intervenga de una manera especial. Toma tú el control de este momento. Que tu Espíritu Santo, que conoce los corazones de cada uno de tus hijos, nos hable, Señor, en esta mañana. Desde ya disponemos nuestra vida, nuestra alma como una tierra fértil para tu palabra. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. El día de hoy vamos a reflexionar sobre el tema perecer o conocer. Para esto vamos a iniciar la reflexión leyendo el libro de Oseas. Oseas capítulo 4. Vamos a buscarlo. El libro de Oseas capítulo 4. Está despuesito de Salmos, después de Proverbios, Isaías, más adelante, despuesito de Jeremías, para ayudarles. Oseas. Créanme que está. Chiquito, escondidito, pero ahí está. Ok, una vez encontrado el libro de Oseas, se van para el capítulo 4. Y dice en el versículo número 6, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: mi pueblo fue destruido. Wow, qué impactante esa frase. Mi pueblo fue destruido. Y a continuación dice: porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren qué palabra tan impactante esta. ¿Es importante el conocimiento para nosotros? Obviamente estamos viendo la respuesta en la palabra de Dios, que sí es importante. Ahora, la contraparte del conocimiento es la ignorancia. ¿Qué tan costosa es la ignorancia? Pongamos un ejemplo práctico, algo más cercano a nosotros, a nuestra realidad, para que podamos visualizarlo de una mejor manera. Una de las enfermedades que afectan a gran parte de la población en Centroamérica y otros países del mundo es la diabetes. ¿Qué pasaría con una persona diabética que no tiene conocimiento sobre los alimentos, lo que puede y lo que no puede comer? Alguien que no tiene el conocimiento y está en esa condición médica, agarra lo que se le pone enfrente y el nivel de glucosa se le va hasta arriba. Afecta grandemente su salud, a tal punto que en esas condiciones no solo lo hace sentirse mal, sino que pone en riesgo literalmente su vida. Hay gente que llega a tener su nivel de glucosa hasta en 300, y es un punto realmente crítico. Literalmente su vida está en riesgo. Es tan importante en este punto la ignorancia, que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de manera literal. Así de importante es tener conocimiento. Y en este caso estamos hablando en relación a la salud. Estamos hablando del conocimiento en términos prácticos de nuestra vida moderna. Pero aplicado esto a lo espiritual, también nos damos cuenta que el conocimiento es igualmente importante. Así de importante como es tener conocimiento en relación a la salud física, también es importante que nosotros tengamos conocimiento espiritual. Y quiero que tomemos en cuenta algo muy importante. Nosotros acá en nuestro país tenemos la fortuna
de que podemos reunirnos en las iglesias sin ningún tipo de limitación. Tenemos la bendición y la dicha en la que nos levantamos de nuestras casas y a pocas cuadras hay una iglesia en la cual podemos congregarnos y escuchar la palabra de Dios. Por si fuera poco, tenemos acceso a la Biblia, y me voy a referir primero a la Biblia física, la que está en papel. Tenemos acceso a la palabra de Dios, a esta Biblia impresa. Podemos conseguirla. Y esto, aunque parezca ahora que no es nada del otro mundo, la verdad es que hubo un tiempo en el cual el hecho de buscar la Biblia era algo tan difícil de hallar. Es más, todavía en este tiempo que estamos viviendo, año 2025, hay países en los cuales hay una persecución feroz contra los misioneros, contra la gente que promueve las buenas nuevas de salvación. Ellos tienen que reunirse a escondidas para poder escuchar del mensaje de Dios, para poder conocer cuál es el plan de Dios para sus vidas. Porque, entre otras cosas, el propósito de tener acceso a la palabra de Dios, a la Biblia, es poder descubrir cuál es el plan que tiene Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer mientras estamos en esta tierra para vivir conforme a la voluntad de Él? Y dentro de esto, también descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestra vida acá en la tierra. ¿Para qué venimos a este mundo? La Biblia nos muestra, nos da a conocer el plan general de Dios para nosotros. Nos habla de lo importante que fue para los primeros creyentes perseverar en la fe. Tan importante que ahora ellos son un referente para nosotros. Aprendemos de la vida de Moisés, de su ministerio. Aprendemos de la vida de Noé, de Abraham y todos estos grandes personajes bíblicos que estuvieron en el pasado. Nos sirven a nosotros como una guía, como un ejemplo a seguir en lo que refiere a su fe, a su obediencia hacia Dios. La palabra de Dios en el presente nos da fortaleza, nos da esperanza, nos da aliento, nos renueva, nos levanta para poder hacerle frente a todos los desafíos del tiempo que estamos viviendo. Cada generación ha tenido sus propios retos. Cada generación ha tenido que enfrentar sus propias batallas. Y ahora nosotros, en el año 2025 en el que estamos, la palabra de Dios nos da la fe, nos da el poder necesario de parte de Dios para poder hacerle frente a todas las adversidades. Pero no se queda ahí. Ya hablamos del pasado, hablamos del presente. La palabra de Dios ahora también nos prepara para enfrentar el futuro, sabiendo que la venida del Señor Jesucristo está próxima a nosotros. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús viene? La venida del Señor Jesucristo está próxima. Y por tanto, debemos de prepararnos para dar la talla, poder aplicar, cumplir lo que Dios pide de nosotros, entregarle a Dios todo aquello que no le agrada, restaurarnos totalmente para ese encuentro maravilloso con el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos prepara y nos da a entender que el panorama futuro para la humanidad no es un futuro lindo, por la causa de la desobediencia del hombre, por la maldad que se ha aumentado. Esto va a traer juicios. Pero también la palabra nos da una promesa de esperanza.
Para los hijos de Dios, el futuro es un futuro de esperanza si hacemos nuestra parte. Porque no se trata de tener la etiqueta en la frente de yo soy evangélico. Se trata de vivir como Dios desea que vivamos, que le obedezcamos. Se trata de que hagamos nuestra parte de la tarea en prepararnos para poder entonces recibir todas esas promesas de bendición en nuestra vida. Pero acá se nos presenta una situación que es bien desafiante para todos. Es la comodidad. Tenemos acceso a la palabra de Dios, pero muchos creyentes dedican su tiempo a descargar diferentes aplicaciones en su teléfono y lo último que se recuerdan es en descargar la Biblia. 30, 40 o más aplicaciones en el teléfono y ni una de ellas tiene que ver con concordancias bíblicas, con estudios bíblicos. Y sobre esta línea, háganme un favor, miren, no lo voy a ver, lo va a ver usted cada uno. Échele un vistazo cuántas aplicaciones tiene usted en su teléfono y dígame por lo menos si hay alguno de los presentes, bueno, no me diga, pero examine usted su teléfono, cuántos de ustedes tienen por lo menos 5 aplicaciones que estén relacionadas con la Biblia, con los comentarios bíblicos y demás. Diccionarios bíblicos, mire, ya le estoy mencionando 3 ahorita. Las Biblias, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, van 3. Pasajes bíblicos. Miren su teléfono. Y no me van a contestar, pero saque usted cuentas. ¿Cuántas aplicaciones carga en su teléfono relacionadas a Dios y su palabra? Se va a dar cuenta usted de que no es ni la mitad y en algunos casos ni la cuarta parte de todo lo que tiene. Esto pone en evidencia algo muy importante y es que muchos creyentes están distraídos. La ignorancia puede conducir a la muerte. Ya lo hablamos en el primer ejemplo cuando mencionamos el tema de la diabetes. ¿Cómo se defiende entonces una persona que está enferma en esa condición? Una manera de defenderse es a través del conocimiento. Y aquí vamos a entrar ya más a fondo, aterrizando en uno de los puntos importantes que espero yo llegue a lo más profundo de su corazón y se lo lleve usted a su casa. Y es que la ignorancia pone de manifiesto las prioridades que nosotros tenemos. No hay ninguna razón, no existe ninguna razón para que en este tiempo hayan cristianos ignorantes de la Biblia. Tenemos la palabra en papel, la tenemos en electrónico, la podemos descargar en el Play Store desde el celular. Tenemos acceso a ella. Entonces la pregunta obligada acá en este punto es, si tenemos la Biblia a nuestro alcance, a nuestra disposición, ¿por qué hay tanta gente creyente que se mantiene todavía en la ignorancia de la palabra de Dios? Si la tiene a la mano. Hay un refrán que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y en este caso es importante que todos los creyentes salgamos de la ignorancia. Si alguien comete un delito allá afuera en la calle, la ignorancia no lo defiende. No, es que yo no sabía que no se podía atropellar un animal. No hay excusa. Tenga o no tenga el conocimiento, va pareja la aplicación de la ley. Así que nosotros no podemos decir que porque soy ignorante, yo no sabía que iba a haber una tribulación. Yo no sabía que el Señor Jesucristo iba a venir por su iglesia. Y por eso me quedé. No es excusa. La ignorancia no es excusa.
Debemos de tomar conciencia entonces de que tenemos que salir del acomodo y hacer nuestra parte. No vivir distraídos en las cosas de afuera, en lo terrenal, porque todo esto se va a quedar. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es pasajero. Es más, lo dice la Biblia, que el mundo y lo suyo pasará, pero ¿qué no va a pasar? ¿Qué dice ese versículo? A ver, ayúdenme. Su palabra no pasará. Así de importante es. Pero si el creyente no tiene el conocimiento que debería de tener de su palabra, nos lleva entonces a ver las consecuencias que vienen con esto. Una de esas consecuencias es que pone de manifiesto cuál es la prioridad que tiene el creyente. Aquel que le interesa la palabra de Dios la busca. No la tiene, si es en papel, no tiene la Biblia guardada en el rincón del ropero. No tiene la Biblia escondida en una librera, porque así no nos sirve de nada. El tener acceso a la palabra es para que nosotros dediquemos un tiempo de interés en conocer el plan de Dios para nosotros. Otra pausa en el camino. Qué interesante es cuando el creyente le dedica tiempo a la palabra de Dios y empieza a descubrir a través de ella, porque mientras nosotros leemos y lo hacemos de corazón, el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para que podamos asimilar lo que está ahí escrito. Él es el que nos va guiando. Hay mucha gente allá afuera que malinterpreta la Biblia. Es más, hasta deducen de que la Biblia se contradice, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque la leen con su mente humana. La Biblia no es para leerla como que fuera un libro de literatura. La Biblia misma explica y dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Por lo tanto, para poder entender la palabra de Dios, tenemos nosotros en primer lugar que conectarnos con el Señor, conectarnos con su Espíritu Santo. Y estando en esa conexión es Él el que va a ir guiando a cada persona. Le va a ir mostrando paso a paso cuál es el plan para cada uno. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra tarea. Y miren que estoy enfatizando mucho ese punto. Tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte es hacer el espacio, hacer el tiempo para acercarnos a leer la palabra. Si usted se da cuenta, solo en esta semana, cómo utilizamos nuestro tiempo, se va a dar cuenta que tuvimos por lo menos 5 minutos libres. En medio de toda la semana tuvimos por lo menos 5 minutos que pudimos haberle dedicado a la palabra de Dios. Pero que en lugar de eso, usamos nuestro tiempo para otras cosas. La palabra de Dios para cada cristiano, para cada creyente, debe ser una prioridad en nosotros. La invitación que les quiero dejar en esta mañana es que salgamos de la ignorancia. Y no se trata de memorizar todo lo que está allí escrito. No se trata de hacernos cabezones. Se trata de que nosotros acerquemos nuestro corazón a Dios, de que descubramos cuál es el propósito de Él para nosotros, que nos alineemos con ese propósito. Porque al llegar al cielo no nos van a preguntar, no va a salir San Pedro abriendo la puerta. A ver, ¿quién se sabe 50 capítulos de la Biblia? Pase primero. No nos van a decir así. Por lo menos Salmo 119. Vengan. Mínimo. Tan solo los capítulos de los Salmos, que son ¿cuánto? A ver, hermanos, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Salmos?
Mire su Biblia, le estoy dando chance, mire su Biblia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo importante que es que nosotros tengamos conocimiento de la palabra de Dios? Continuemos. ¿Qué otras consecuencias trae el mantenernos en la ignorancia de la palabra de Dios? Nos pone en una situación vulnerable ante las corrientes del mundo, porque vienen otras ideologías moviéndose que sacuden a la sociedad, y el cristiano que no está bien preparado, que no está bien fundamentado en el conocimiento de la palabra de Dios, fácilmente lo pueden confundir. Fácilmente. Le plantean situaciones en las que requiere un conocimiento sólido de la palabra de Dios, y como no lo tiene, se queda, no sé. No tiene una respuesta. Es más, está expuesto a que lo confundan por la misma ignorancia. Y es importante entonces que nosotros tomemos conciencia de que no hay excusa para mantenernos en una posición de ignorancia, sino que tenemos que prepararnos, abrir la puerta, acercarnos a la palabra de Dios, orar, pedirle al Señor su dirección. Otra consecuencia que trae el mantenernos en la ignorancia de la palabra de Dios es que estamos desarmados ante las batallas. Viene un problemón serio, algo que afecta a todo mundo, digamos la parte económica. Alguien se queda sin trabajo, de remate le quitan la casa, ¿y ahora qué hago, Señor? Pero si yo soy tu hijo. Y empieza la frustración. ¿Por qué pasa esto a mi alrededor? Empieza a llenarse de frustración, de decepción, de tristeza y muchas cosas más. Porque no tiene un conocimiento sólido, profundo de la palabra de Dios que lo haga ubicarse, comprender que Dios tiene el control de todas las cosas. Y que en su momento el Señor interviene en la vida de uno. Han habido varios testimonios a través de la radio, personas que han compartido testimonios de cómo en medio de las crisis el Señor se ha manifestado poderosamente. Dios permite que hayan pruebas, que hayan situaciones fuertes en nuestra vida, pero nos toca a nosotros enfrentarlas bien preparados. No es lo mismo enfrentar una situación financiera de escasez y demás estando en ignorancia que teniendo el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra, entendemos que es necesario pasar por diferentes tribulaciones, dice la Biblia, pero que también el Señor no nos ha dejado solos. Al contrario, está con nosotros, bendiciéndonos, fortaleciéndonos. En consecuencia, reaccionamos con ese conocimiento, manteniendo la esperanza en medio del desierto, manteniendo la confianza en Dios en medio de la crisis, porque conocemos su palabra, porque sabemos de sus promesas. Pero el que no tiene el conocimiento, y no estoy hablando, cuando hablo de conocimiento, no estoy diciéndole, no me estoy refiriendo al conocimiento matemático, al conocimiento académico, a que se vaya a la universidad, sino al conocimiento de la palabra de Dios en nosotros. Conocer el plan divino de Dios revelado a través de la Biblia para cada uno de nosotros. Fue una gran sentencia leer este versículo. ¿Qué tan costosa es la ignorancia? Perece mi pueblo. Qué forma de empezar el versículo. Qué impactante. Perece mi pueblo
por falta de conocimiento. Y la falta del conocimiento pone en evidencia nuestras prioridades, pone en evidencia nuestro interés, a dónde está, a qué le dedicamos tiempo, a qué le dedicamos nuestra atención. Y ya vimos que como consecuencias nos pone en una situación vulnerable estar en la ignorancia. Ya aprendimos que el estar en ignorancia nos encuentra desarmados ante las batallas. ¿Cuántos quieren estar desarmados frente a los procesos? Yo no. ¿Y cómo puede armarse? Una de las maneras es dándole el tiempo que requiere sumergirnos en la palabra de Dios, en su plan divino, en sus promesas, en comprender por qué suceden los procesos en nuestra vida, cómo manejarlos. De la nada pasan los accidentes y el que no está fortalecido, el que no tiene suficiente conocimiento de la palabra de Dios, reacciona emocionalmente, se desespera, se angustia. No es lo mismo, por eso les repito, estar en ignorancia, enfrentar las pruebas en ignorancia, que hacerlo teniendo el pleno conocimiento de la palabra de Dios. Otra consecuencia de permanecer en la ignorancia de su palabra es la inestabilidad que se genera en la vida de las personas. La incertidumbre sobre el futuro le afecta fuertemente a aquel que permanece en la ignorancia. Desde todo punto de vista, si usted se toma el tiempo de examinar este tema, a lo largo de la semana, meditar en este asunto, se va a dar cuenta que lo peor que un creyente puede hacer es estar en una posición de ignorancia. El consejo acá es: leamos la palabra de Dios. Miren lo que nos enseña el libro de Josué. Vámonos para allá. Libro de Josué, capítulo 1. Libro de Josué, capítulo 1. En el verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca. O sea, quiere decir que uno debe mantenerse hablando, comentando. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo dice? ¿A qué horas? De día y de noche. Vamos en el transporte público para el trabajo, regresamos a la casa, a donde quiera que andemos, podemos tomarnos un tiempo, un espacio para meditar en la palabra de Dios. Tenemos una batalla cada día, una lucha campal por aprisionar nuestro tiempo, nuestra atención, nuestros pensamientos. Tenemos actividades cada uno, cada quien tiene ocupaciones, tiene trabajos a los cuales dedicarse, pero en medio de eso hay espacios de tiempo que podemos aprovechar para reflexionar sobre la palabra de Dios, sobre el plan de Dios. Si este libro es maravilloso, mucha gente se aburre, no lo entiende porque se conforma con simplemente leer unas cuantas líneas y ya estuvo. Aquí para el secreto para encontrarle el sabor a la Biblia es primeramente doblar nuestras rodillas. Señor, ayúdame, muéstrame en tu palabra, hazme entender tu plan, dime por dónde empiezo, dónde busco. A medida que usted empieza a descubrir los secretos de Dios, empieza a despertarse hambre espiritual. Y esa hambre lo empuja cada vez más y a buscar más, a conocer más, a querer saber más de Dios cada día. No es algo estático. Al contrario, uno va creciendo espiritualmente, se va fortaleciendo y mientras más crece, más quiere saber.
La palabra de Dios es un deleite. Es maravillosa. Abarca todas las áreas de nuestra vida. Cuando le encontramos el sabor, lo que muchas veces cuesta es el principio. Dar ese primer paso. Estar en la ignorancia o decidir tener el conocimiento de la palabra de Dios empieza por una decisión. La persona debe tomar la decisión de conocerlo. Debe tomar la decisión de acercarse a Dios. Debe tomar la decisión de hacer de su palabra parte de su vida, día a día. Y no se queda ahí, sino que hay otra referencia más. Está en el libro de Juan. Vamos a leer ahora el libro de Juan. En el capítulo número 5. Vámonos para allá. Juan capítulo 5. Y dice, Juan capítulo 5, en el verso 39. Escudriñad las escrituras. Parémonos un momento. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar no es solo abrir el libro y ya estuvo. Escudriñar conlleva profundizarnos, tomar en cuenta, analizar cada palabra, el contexto en donde se usan las palabras, tratar de entender cuál era el sentimiento detrás de esas palabras, de esa enseñanza. Escudriñar nos hace profundizarnos. Avanzando, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué impactante. El Señor Jesucristo estaba hablando en este contexto, estaba hablando con un grupo de personas que se especializaban en leer la Biblia, pero que no la vivían. Gente que le seguía porque entre los principales enemigos del ministerio en el Señor Jesucristo estaban los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Era gente que tenía conocimiento, pero que no tenía un corazón dispuesto. A ellos el conocimiento no les favoreció. Estaban más aferrados a sus tradiciones, que teniendo la palabra en su mano y conociéndola, no reconocieron el tiempo cuando el Mesías llegó, cuando la salvación llegó a ellos. A pesar de tener un conocimiento, no entendieron cuando el Señor Jesucristo se les presentó. ¿Cuál fue el problema de ellos? El problema de ellos fue la dureza de corazón. Así que para poder alinearnos no se trata solo de memorizar, se trata de entender, se trata de disponer nuestro corazón, nuestra alma, para que Dios nos vaya revelando su palabra y al mismo tiempo esa revelación nos va transformando, nos va renovando, va haciendo nuestro corazón más sensible para su voz. Y ese fue el problema de los fariseos. Ellos se mantuvieron con su corazón duro, rechazando la palabra que el Señor Jesucristo daba. Así que la contraparte de esto, en el caso de los fariseos, es que el conocimiento para ellos más bien los condenó, porque el conocimiento tiene que ir acompañado de un corazón de carne, de un corazón sensible, dispuesto para Dios. Unimos las dos cosas, el conocimiento con un corazón sensible, ya la hicimos. Vamos a recibir muchas bendiciones de parte del Señor. Así que hay otro detalle también que quiero mencionarles. Hay creyentes y hay personas dentro del pueblo de Dios que se oponen a que uno estudie, a que uno vaya a una universidad, que saque una profesión.
se oponen a esto porque malinterpretan el asunto del conocimiento, piensan que prepararse académicamente es malo. Y la respuesta es no. No es malo prepararnos. No es malo capacitarnos. El asunto es qué hace la gente con lo que aprende. Si tenemos la palabra de Dios como nuestra guía, vamos a andar por caminos seguros. Y ya para ir aterrizando nuestro tema, vamos a leer otra cita bíblica que está en el libro de Segunda de Timoteo. Vamos a buscar Segunda de Timoteo. Aquí hay un pasaje interesante. Dice Segunda de Timoteo capítulo 3 en el verso 16: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es útil para nosotros. La necesitamos en nuestro diario vivir. Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a buscar este otro pasaje. Primera de Pedro capítulo 2. En el versículo número 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es nuestro alimento. La palabra de Dios nos va a hacer crecer, nos va a hacer caminar por rumbos seguros. Y en los momentos duros que van a venir, que han pasado y que seguirán viniendo, la palabra de Dios es lo que a nosotros nos va a sostener en pie. Cuando vienen las pandemias, cuando vienen los desastres naturales, cuando vienen las tormentas, el mundo tiembla, se llena de terror. Pero para los hijos de Dios que vivimos fuertemente sumergidos en el conocimiento de su palabra, vamos a tener la fortaleza para hacerle frente. Y el último pasaje que leemos hoy está en el libro de Salmos. Salmos 119. Salmo 119, versículo 105. Vaya que no es requisito para entrar al cielo memorizar texto. Salmo 119, versículo 105. Dice: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Ok, entonces, si no tenemos el conocimiento, si no tenemos la luz de la palabra, ¿cómo está la persona? En oscuridad. O sea que tener ignorancia de la palabra de Dios equivale a vivir en la oscuridad. La Biblia nos invita a leerla, a profundizar en ella. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué tremendo, qué bendición. Lumbrera mi camino. El que no la lee, el que no tiene el conocimiento, en lugar de tener lumbrera, ¿qué tiene? Oscuridad. No sabe dónde está, no sabe ni para dónde va. A todos nos conviene, para ir aterrizando ya, tener el conocimiento de la palabra de Dios. La invitación para cada uno en esta mañana es que tomemos la decisión de no permanecer en ignorancia, sino todo lo contrario. Leamos la palabra de Dios, dediquémosle tiempo, dediquemos atención, nuestro interés, dediquémoselo a la palabra de Dios. Más que a muchas cosas que nos han distraído, dediquemos el tiempo a la palabra de Dios, porque todo aquello que nos
distrae, nos consume tiempo, no nos va a beneficiar en nada para la vida eterna. Y una pregunta para reflexionar a todos: ¿a qué le dedicamos más tiempo? Y no me refiero al trabajo, que uno tiene que trabajar para sobrevivir. Fuera del trabajo, ¿a qué le dedicamos más tiempo? ¿A qué le damos más importancia en nuestra vida? ¿A dónde ponemos nuestro interés? Tenemos que meditar en esto. Tenemos que reflexionar y pedirle al Señor si acaso hemos estado distraídos. Hoy el Señor nos está invitando a retomar su palabra. Hoy el Señor nos está invitando a que nosotros reflexionemos, que meditemos, que nos demos cuenta de cuán importante es su palabra en nuestra vida. Y que a través de ella vamos a recibir nosotros sus promesas, sus bendiciones. A través de ella vamos a estar fortalecidos cuando nos toque pasar por los desiertos. A través de ella nosotros vamos a poder enfrentar las crisis que vengan. A través de ella vamos a estar fortalecidos para enfrentar pandemias, para enfrentar lo que sea que suceda a nuestro alrededor. Vamos a estar mejor preparados si no estamos en ignorancia. Vamos a mantener una fe, una esperanza en nuestro corazón que nos va a dar la fuerza para seguir luchando. Así que espero que esta semilla que el día de hoy ha sido compartida quede grabada en lo profundo de sus corazones. Vamos a ponernos de pie para despedirnos. Amado Padre, te damos las gracias porque nos has permitido reflexionar sobre tu bendita palabra. Gracias porque nos has abierto los ojos, Señor, nos has hecho tomar conciencia de lo importante que es que nos mantengamos en tu pleno conocimiento, un conocimiento que es progresivo, un conocimiento que nos transforma, un conocimiento que nos fortalece, porque tu palabra bendita nos guía, es una lámpara en nuestro camino, que nos muestra el sendero por donde nosotros debemos de conducirnos. Tu bendita palabra es la guía que nos has dejado, Señor, y a nosotros nos toca tomar la decisión de aferrarnos a ella constantemente, porque nos va a llevar hacia ti, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Lleva a cada uno de mis hermanos y mis hermanas con paz y bendición a sus hogares. Bendice a cada persona que está conectada en este momento a través de las redes sociales, Señor, a través del internet, la radio, Padre Santo. En el nombre de Jesús, gracias te damos, bendito Señor. Amén. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Santiago por esa hermosa palabra.